¿Qué es un texto literario? Es una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje, por encima del contenido real, informativo u objetivo que posea el mensaje. Los textos literarios ofrecen al lector abordajes subjetivos, libres, de contenido reflexivo, vivencial o contemplativo de la vida, sin ánimos de más que suscitar ese conjunto de emociones y sensaciones al lector. De hecho, una de las características principales de todo texto literario, así como de otras formas artísticas, es que carece de una función clara o un objetivo puntual determinado. En otras palabras, no tiene ninguna utilidad práctica y esta es su principal diferencia respecto a los textos no literarios. Para ello, estos textos artísticos emplean toda una gama de recursos expresivos, conocidos como tropos, figuras retóricas o figuras literarias, mediante las cuales pueden emplear el lenguaje de manera más potente, más conmovedora o incluso más rítmica. En la antigua Grecia, cuna literaria de Occidente, se hizo el primer análisis literario de la historia y se detalló el lugar que ocupaban los géneros de entonces: dramática, épica y lírica. A través de ellos se formaba emocional y cívicamente a los ciudadanos griegos, transmitiéndoles valores políticos, religiosos y morales. Muchos de los textos de aquella época aún sobreviven entre nosotros. Actualmente, en cambio, la lectura de textos literarios se considera una actividad de ocio y recreación o de formación en la alta cultura o las bellas artes, pero debido a su profundo contenido humano, ocupa un lugar central en el imaginario del ser humano y se le hacen guiños constantes en otros discursos de la cultura que se sirven de la literatura para expresar mejor sus contenidos, como es el caso del psicoanálisis. Características de un texto literario. Un texto literario a grandes rasgos presenta las siguientes características. Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata, emplea el lenguaje de formas poco convencionales, atrevidas o vanguardistas. Relata eventos que no tuvieron lugar, o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales imposibles o novedosas. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Posee una extensión determinada y un punto final concreto inamovible. No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. Función poética se refiere al término acuñado por Roman Jacobson en 1959, por el cual se establece que la finalidad del texto ha de ser la dominancia de la forma en que está escrito. De este modo, la creatividad y la capacidad expresiva juegan una parte importante a la hora de expresar un mensaje de manera elaborada y cuidada. Subjetivismo. Todo texto literario debe destacar por la propia expresión personal del autor. No puede basarse en principios objetivos, ni en su forma de expresarlos, ni en el propio mensaje. Siempre ha de ser la plasma la perspectiva personal con que el autor ve el mundo, cómo se relaciona el sujeto con su entorno, cómo se siente o cómo piensa. Lenguaje y estilo. El lenguaje y el estilo deben atender a un propósito estético. Se busca que el texto sea bello y adornado mediante un uso elegante y elaborado de las palabras o mediante la utilización de recursos literarios como puede ser la metáfora. Ficcionalidad. Todo texto literario juega con los límites entre lo que es ficción y lo que no. De carácter general, la mayoría de estos textos son ficcionales, a pesar de que muchos de ellos se basan en realidad para dar rienda suelta a lo que cuentan. Representación de la realidad. Otra de las principales funciones de los textos literarios es la de imitar la realidad en la que se encuentran. No es casualidad que un texto literario comparta características con otro de la misma época o localización,
ya que sus autores les mueven los mismos problemas o inquietudes para escribir y plasmar así sus emociones. Tipos de textos literarios. Los textos literarios se clasifican conforme a 4 géneros llamados géneros literarios, que los clasifican en base a los métodos que tengan para suscitar en el lector un efecto estético o lúdico, y que son los siguientes. Narrativa. Cuando hablamos de narrativa, hablamos de un cuento breve, novela, microcuento, crónica y otras formas del relato, real o imaginario, fantástico o realista. En ello se hace énfasis en los personajes, en la trama y sobre todo en la figura del narrador, que es quien cuenta la historia, generando al lector expectativas, tensión y emociones semejantes. Poesía, la más libre y compleja de las artes literarias, no tiene prácticamente ningún formato específico que la defina, excepto la idea de describir un estado subjetivo del ser, sentimientos, perspectivas de vida, reflexiones o incluso cierto grado de narración, pero sin personajes definidos, narradores ni trama. Se trata de la creación de un lenguaje propio que antiguamente debía tener rimas y versos contabilizados por sílabas, pero esta práctica se considera hoy en día arcaica. Dramaturgia. La dramática está destinada a su representación en el teatro, el cine o la televisión. Comprende personajes y escenarios en situaciones que están ocurriendo delante del espectador mismo, sin que estén mediatizadas por la figura de un narrador en absoluto. Ensayo. Este género consiste en el abordaje reflexivo y explicativo, expositivo y argumentativo de un tema cualquiera que interese al autor, mediante un ejercicio de exposición que busca ofrecer puntos de vista subjetivos y perspectivas novedosas en lugar de probar científicamente una hipótesis o demostrar alguna teoría. Texto literario y texto no literario. Los textos literarios se distinguen de los no literarios en un aspecto fundamental: su utilidad. A pesar de que el arte sea importante, trascendente y valorado, carece realmente de toda utilidad práctica. Un texto literario no sirve para nada, no se lo puede usar sino como lo que es una lectura, algo en lo que se ocupa el tiempo para obtener una experiencia subjetiva. Los textos no literarios, en cambio, son todos aquellos que estén operando en un mundo con un sentido claro y evidente de utilidad: las instrucciones para usar una lavadora, los mensajes telefónicos anotados en una libreta, una valla publicitaria, etc.